Cuando mi hija me dijo necesito que te vayas de esta casa, ya no eres bienvenida, yo me quedé paralizada, sintiendo como el suelo se desvanecía bajo mis pies. Días después estaba durmiendo en el sofá de una amiga mientras veía en las noticias que mi casa estaba en venta. Fue entonces cuando me di cuenta que había criado a una serpiente que ahora me estrangulaba con mi propio amor. Si estás viendo esto, suscríbete y dime en los comentarios si alguna vez te han traicionado. Porque créeme, esta historia está a punto de dar un giro que ni la más retorcida telenovela podría imaginar. Me llamo Elena Montero, tengo 68 años y hasta hace 3 semanas, creía tenerlo todo, una casa hermosa, una pensión modesta pero suficiente y una hija que pensé me amaba. Qué equivocada estaba. Todo comenzó una mañana de abril. Andrea, mi única hija, le había invitado a desayunar en la cocina. Algo raro pasaba, lo presentía. Andrea nunca preparaba desayunos elaborados sin motivo. El café humeaba junto a unas tostadas francesas que apenas pude probar. Mamá, tenemos que hablar de algo importante, dijo mientras evitaba mirarme a los ojos. Su voz sonaba fría, calculadora, como si estuviera cerrando un negocio y no hablando con la mujer que la trajo al mundo. Por supuesto, hija, ¿qué sucede? He estado hablando con un agente inmobiliario. Esta casa es demasiado grande para una persona sola y los gastos son excesivos. ¿Qué quieres decir?, pregunté confundida. Esta casa ha sido mi hogar por 40 años. Tu padre y yo la compramos cuando tú apenas gateabas. Andrea suspiró, impaciente. Mamá, la casa está a mi nombre desde que papá falleció. Lo sabes perfectamente. Firmaste la transferencia tú misma. Porque tu padre quería protegerme de los impuestos de sucesión. Jamás pensamos que usarías eso para hacerlo más sensato, me interrumpió. Necesito que te vayas en una semana. Ya encontré un apartamento pequeño para ti cerca del centro. Es lo mejor para todos. = script part separator =. Me quedé helada. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propia hija me estaba echando de mi casa. La casa donde la crié, donde celebramos sus cumpleaños, donde velamos a su padre. ¿Te has vuelto loca? Esta es mi casa. Aquí he vivido toda mi vida adulta. Andrea se levantó bruscamente, tirando la servilleta sobre la mesa. Ya está decidido. El apartamento está amueblado. Rodrigo vendrá este fin de semana para ayudarte con la mudanza. ¿Rodrigo? ¿Tu marido está metido en esto también? Fue su idea en realidad, confesó sin el menor remordimiento. Dice que esta casa podría venderse por casi el triple de lo que papá pagó. Es una inversión que no podemos desaprovechar. Me puse de pie, temblando de rabia e incredulidad. No me iré. No pueden obligarme. Andrea sacó unos papeles de su bolso y los deslizó sobre la mesa. La casa está a mi nombre, mamá. Legalmente puedo pedirte que te vayas o iniciarte un proceso de desalojo. No me obligues a llamar a la policía. La maldita tenía razón. Años atrás, cuando mi Ernesto enfermó, nos aconsejaron transferir algunos bienes a nombre de Andrea para evitar complicaciones legales y fiscales tras su muerte. Jamás imaginé que esa decisión me costaría mi hogar. Esa noche no pude dormir. Repasé mentalmente cada sacrificio que habíamos hecho por ella. Las horas extra que trabajé para pagar su universidad privada. Las veces que me quedé sin comer para comprarle los zapatos de moda. Y ahora me pagaba así. A la mañana siguiente Andrea entró en mi habitación sin llamar. Ya contraté una empresa de mudanzas. Vendrán el sábado. Y si me niego, la desafié, aunque sabía que tenía todas las de perder. Sus ojos se endurecieron. Entonces tendré que tomar medidas legales. No quiero hacerlo, pero lo haré si me obligas. Tienes 5 días, mamá. No lo hagas más difícil. Script part separator =. Durante esos 5 días, lloré hasta quedarme sin lágrimas. Revisé álbumes de fotos donde Andrea aparecía con su sonrisa de niña inocente. ¿En qué momento mi pequeña se convirtió en este monstruo ambicioso? Llamé a mi amiga Carmela, la única que me quedaba después de que Ernesto muriera. Cuando le conté todo, se quedó en silencio unos segundos. ¿Elena?
No puedo creerlo. Ven a mi casa inmediatamente. No permitiré que pases por esto sola. El sábado llegó demasiado rápido. Los hombres de la mudanza empacaron mis pertenencias con la frialdad de quienes están acostumbrados a empaquetar vidas rotas. Andrea supervisaba todo con una lista en la mano, asegurándose de que no me llevara nada que ella considerara patrimonio familiar. Cuando intenté tomar el juego de té de porcelana que mi madre me había regalado, Andrea me detuvo. Eso se queda. Era de la abuela y pertenece a la familia. Yo soy tu familia, grité provocando que los trabajadores nos miraran incómodos. Mamá, contrólate. Estás haciendo un espectáculo. ¿Un espectáculo? Me estás robando mi vida y quieres que sonría. Rodrigo, su marido, apareció en ese momento. Siempre lo había considerado un buen hombre, callado y respetuoso. Qué equivocada estaba. Elena, por favor, entiende que es lo mejor. El apartamento es cómodo y está cerca del supermercado. ¿Tú también, Rodrigo? Después de todas las navidades que pasaste aquí. Después de que te cuidé cuando tuviste neumonía hace 2 años. Se movió incómodo, evitando mi mirada. Al menos él tenía la decencia de sentir vergüenza. En el fondo sabía que esta batalla estaba perdida. La casa estaba legalmente a nombre de Andrea. No tenía dinero para abogados. No tenía a dónde ir, excepto al pequeño apartamento que habían elegido para esconderme, como quien guarda un mueble viejo en el sótano. Esa noche, sentada en un sofá desconocido, rodeada de cajas, me sentí más sola que nunca. El apartamento era un cubículo sin alma, con paredes tan delgadas que podía escuchar a los vecinos discutiendo. Iguala, script part separator iguala. El timbre sonó. Era Carmela, con una olla de estofado y una botella de vino. Esto es temporal, ¿me oyes? Vamos a recuperar tu casa. Tengo un sobrino que es abogado. La abracé con todas mis fuerzas. ¿Qué haría sin ella? A la mañana siguiente, mientras desempacaba mis escasas pertenencias, encontré un sobre que no recordaba haber empacado. Dentro había una carta de Ernesto. Mi corazón dio un vuelco al reconocer su letra. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, algo ha salido terriblemente mal. Esta carta es mi seguro por si Andrea no cumple su promesa. Siempre temí que el dinero cambiara a nuestra hija. Me senté de golpe. ¿Ernesto había previsto esto? La carta continuaba explicando que había dejado documentos importantes en una caja de seguridad del Banco Nacional. La llave estaba escondida en el marco de nuestra foto de bodas. Con manos temblorosas, busqué la foto entre mis cosas. Efectivamente, escondida en el respaldo del marco, encontré una pequeña llave dorada. Esa misma tarde, Carmela me acompañó al banco. El gerente nos hizo esperar casi 1 hora, tratándome como a una anciana confundida. Lo siento, señora Montero, pero esa caja está registrada a nombre del señor Ernesto Montero. Al haber fallecido, solo puede acceder su heredera legal. Soy su esposa, exclamé indignada. Pero según nuestros registros, la heredera universal es Andrea Montero de Salvatierra. Salí del banco derrotada. Otra puerta cerrada. Al llegar a mi apartamento prisión, me esperaba una sorpresa. Andrea estaba sentada en mi sofá, husmeando entre mis cosas. ¿Qué haces aquí? ¿Ahora también invades mi privacidad? Se levantó con calma, sosteniendo la carta de Ernesto. ¿Qué es esto, mamá? ¿A qué documento se refiere papá? Sentí que la sangre me hervía. Dame eso. Es personal. Intenté arrebatarle la carta, pero ella fue más rápida. ¿Has ido al banco? ¿Qué hay en esa caja de seguridad? Su rostro mostraba preocupación, casi miedo. Era la primera vez que la veía perder su fría compostura. ¿Por qué te importa? Ya tienes mi casa, ¿qué más quieres? Andrea se acercó bajando la voz. Mamá, hay cosas que no sabes. Papá dejó muchas deudas. Estamos a punto de perderlo todo. Iguala, script part separator iguala. No te creo. Tu padre jamás nos habría endeudado. Andrea se pasó la mano por el pelo, un gesto nervioso que había heredado de Ernesto. Es verdad.
Papá hizo inversiones arriesgadas. Teníamos que vender la casa o el banco la embargaría. Rodrigo y yo solo intentamos protegerte. Mentirosa. Siempre has sido mala para mentir. Si fuera cierto, ¿por qué no me lo dijiste antes? Me miró como si fuera una niña que no entiende matemáticas básicas. ¿Por qué te habrías negado? Siempre has sido terca. La furia me invadió. Me acerqué tanto que podía ver las pequeñas arrugas que empezaban a formarse alrededor de sus ojos. Sal de mi apartamento. Ahora. Mamá, necesito saber qué hay en esa caja. Vete. O llamaré a la policía por allanamiento. Se fue, no sin antes mirarme con una mezcla de rabia y preocupación. A la mañana siguiente recibí una llamada que lo cambiaría todo. Era Ricardo Gómez, el antiguo socio de Ernesto. Elena, acabo de enterarme lo que te hizo Andrea. Tu marido se revolcaría en su tumba. Ricardo, necesito tu ayuda. Ernesto dejó documentos en una caja de seguridad, pero no puedo acceder a ella. Escuché su risa al otro lado del teléfono. Claro que puedes. Ernesto previó esto. La caja está a nombre de ambos. El banco te está mintiendo. ¿Qué? ¿Por qué harían eso? Probablemente Andrea les pagó. Pero tengo la documentación original. Paso por ti en una hora. Ricardo era un hombre mayor, pero tenía la energía de un toro y la astucia de un zorro. Cuando llegamos al banco por segunda vez, llevaba un maletín lleno de papeles. El mismo gerente nos recibió con una sonrisa condescendiente que se congeló cuando Ricardo puso los documentos sobre su escritorio. Si no abre esa caja en 5 minutos, presentaré una denuncia por obstrucción y falsedad documental. Soy abogado, por si no lo sabía. El gerente palideció. 15 minutos después, estábamos frente a la caja de seguridad. Con manos temblorosas, introduje la llave. Dentro había un testamento diferente al que se había leído tras la muerte de Ernesto, junto con pruebas de transferencias bancarias a nombre de Andrea. Según este documento, mi esposo había dejado la casa a mi nombre, con una cláusula específica: Andrea solo podría heredarla si me cuidaba hasta mi muerte. En caso contrario, todo pasaría a una fundación benéfica. También había una carta dirigida a Andrea. Hija mía, si estás leyendo esto, has fallado la prueba más importante. Tu ambición ha superado tu amor. Tu madre merece mejor. Script part separator iguala. Mientras leía aquella carta, sentí como las lágrimas corrían por mis mejillas. Ernesto siempre fue astuto, previsivo. Conocía mejor que yo a la hija que habíamos criado. ¿Qué significa esto, Ricardo? Pregunté con voz entrecortada. ¿Este testamento invalida el anterior? Ricardo ajustó sus lentes y examinó los documentos. Ernesto registró este testamento apenas 3 semanas antes de morir. Es posterior al que Andrea presentó. Y mira esto. Me mostró un papel notarial donde se evidenciaba que la firma del supuesto testamento que Andrea había usado tenía una fecha falsificada. Mi hija no solo me había traicionado, había cometido fraude. Podemos recuperar mi casa. Podemos hacer más que eso, Elena. Podemos poner a tu hija frente a un juez. El camino de regreso al apartamento fue silencioso. Mi mente giraba entre la rabia y la tristeza. ¿Cómo habíamos criado a alguien capaz de semejante traición? Apenas habíamos entrado cuando mi teléfono sonó. Era Andrea. ¿Dónde estás? Fui a verte y no te encontré. Su voz sonaba alterada. Estaba ocupada recuperando lo que es mío. Un silencio sepulcral inundó la línea. ¿De qué hablas, mamá? De tu fraude, Andrea. Del testamento verdadero. De cómo falsificaste documentos para quedarte con todo. No sé de qué estás hablando, pero su voz temblorosa la delataba. Tengo una reunión con mi abogado mañana. Si quieres evitar la cárcel, te espero en el café de la esquina a las 10. Colgué sin esperar respuesta. Por primera vez en semanas me sentí poderosa. Esa noche, mientras cenaba con Ricardo y Carmela, el teléfono volvió a sonar. No era Andrea sino Rodrigo. Elena, tienes que detener esto. No sabes en lo que te estás metiendo.
¿Me estás amenazando, Rodrigo? Te estoy advirtiendo. Hay cosas que no sabes. Personas peligrosas involucradas. Antes de que pudiera responder, Ricardo me quitó el teléfono. Escúchame bien, muchacho. O devuelven la casa voluntariamente o nos veremos en tribunales. Y créeme, lo que encontramos en esa caja les garantiza mínimo 5 años en prisión a ambos. Script part separator iguala. La reunión en el café jamás sucedió. Andrea nunca apareció, pero en su lugar llegó un hombre trajeado que se presentó como Alfonso Vega. Represento los intereses de los Salvatierra, dijo con una frialdad calculada mientras se sentaba frente a mí. Le traigo una oferta. No me interesa ninguna oferta. Quiero mi casa de vuelta. El hombre sonrió con suficiencia. Le ofrecemos 100,000 pesos para que desista de cualquier acción legal y firme una renuncia a todos los bienes del señor Montero. La cifra me dejó momentáneamente sin aliento. Era mucho dinero para alguien como yo, pero no suficiente para comprar mi dignidad. ¿Y si me niego? Señora, ¿realmente cree que puede ganarle a una familia con las conexiones de los Salvatierra? Su hija ahora pertenece a un mundo diferente. Mi hija pertenece a la cárcel por falsificación de documentos, respondí, sintiendo como la furia me daba valor. El hombre se inclinó hacia mí, bajando la voz. Tiene 48 horas para aceptar. Después, no podré garantizar su bienestar. Cuando se fue, mis manos temblaban tanto que derramé mi café. ¿Me estaban amenazando? Ricardo tenía razón, esto era más grande de lo que imaginaba. Esa misma tarde, mientras regresaba al apartamento, noté un coche negro siguiéndome. El miedo me invadió, pero me negaba a mostrarme débil. Al llegar, encontré la puerta entreabierta. Alguien había entrado. Los pocos objetos de valor que me quedaban habían desaparecido, pero lo peor fue encontrar todas las fotos familiares destruidas. El mensaje era claro, no solo querían borrarme del presente sino también del pasado. Llamé a Ricardo inmediatamente. No puedo seguir aquí. Tienen gente vigilándome. Han entrado a mi apartamento. Recoge lo esencial. Paso por ti en 15 minutos. Te quedarás en mi casa. Mientras empacaba apresuradamente encontré una nota sobre mi cama, última oportunidad. Firma o sufre las consecuencias. Script part separator iguala. Mi corazón latía desbocado mientras esperaba a Ricardo. Cuando llegó apenas pude contener el temblor de mis manos al mostrarle la nota. Esto es intimidación de testigos, dijo furioso mientras me ayudaba con mi maleta. Ahora tenemos más pruebas contra ellos. El apartamento de Ricardo era espacioso y seguro, con un sistema de alarma y cámaras. Por primera vez en días, pude dormir sin sobresaltos. A la mañana siguiente recibí una llamada de un número desconocido. Mamá, soy yo. La voz de Andrea sonaba diferente, casi asustada. ¿Qué quieres? Respondí con frialdad. Necesito verte. A solas. Sin abogados. ¿Para que tus matones me amenacen de nuevo? ¿De qué hablas? Yo no he enviado a nadie. Entraron a mi apartamento, Andrea. Destruyeron mis fotos familiares. Un silencio largo. Luego un suspiro entrecortado. No fui yo. Es Rodrigo y su familia. Estoy atrapada, mamá. Por primera vez escuché miedo genuino en su voz. Si es verdad, ven a verme. Sola. No puedo. Me vigilan. Pero puedo encontrarte en el centro comercial. En la cafetería del tercer piso. A las 4. Estaré allí. Ricardo se opuso rotundamente. Es una trampa, Elena. Te están manipulando. Es mi hija. Tengo que intentarlo. Al menos déjame acompañarte. Te quedarás a distancia. Esto es algo entre madre e hija. Script part separator iguala. Esa tarde llegué al centro comercial media hora antes. Me senté en una mesa desde donde podía ver todas las entradas, mientras Ricardo se ubicaba estratégicamente en una librería cercana. A las 4 en punto vi a Andrea entrar.
Venía sola, mirando constantemente sobre su hombro. Cuando me vio, casi corrió hacia mí. Mamá, susurró, sentándose frente a mí. Tenía ojeras profundas y había adelgazado. Habla, dije secamente. ¿Por qué tanto teatro? Andrea miró a su alrededor antes de inclinarse sobre la mesa. No sabes en lo que nos metimos. La familia de Rodrigo no son lo que parecen. Están involucrados en negocios sucios. Papá lo descubrió antes de morir. ¿De qué estás hablando? Papá invirtió con ellos sin saber. Cuando descubrió que estaba financiando operaciones ilegales, quiso retirarse. Por eso cambió el testamento. ¿Esperas que crea que tu traición fue para protegerme? Andrea sacó su teléfono y me mostró fotos de documentos. Rodrigo me convenció de que la única forma de protegernos era controlando la herencia de papá. Me dijo que si te quedabas con la casa, vendrían por ti. Que era mejor tenerte en un lugar pequeño, controlado, seguro. ¿Y tú le creíste? ¿Por eso me echaste como a un perro? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Cometí un error terrible. Cuando encontraste el otro testamento, Rodrigo enloqueció. No es él quien manda, sino su padre. Ahora quieren que firmes la renuncia hoy o qué. La presioné. O se desharán de ti, susurró. Y luego de mí, porque ya no les sirvo. He oído sus conversaciones. Mamá, tengo miedo. Algo en su voz, en sus ojos asustados, me recordó a la niña que venía a mi cama durante las tormentas. Si es verdad lo que dices, ¿por qué no acudiste a mí desde el principio? Porque soy una idiota ambiciosa, admitió con amargura. Porque quería creer que hacía lo correcto mientras me beneficiaba. Cuando quise rectificar, ya era tarde. Estoy vigilada constantemente. En ese momento, noté a un hombre de traje oscuro que nos observaba desde la distancia. Creo que te han seguido, murmuré. Andrea palideció. Tengo que irme. Pero necesitas saber que en el testamento hay más, una memoria USB escondida en el marco. Contiene pruebas contra los Salvatierra. Papá era más listo de lo que creíamos. Script part separator iguala. Se levantó abruptamente, pero antes de irse me apretó la mano con fuerza. Te quiero, mamá. Lo siento. La vi alejarse con el hombre de traje siguiéndola disimuladamente. Mi corazón se debatía entre el rencor y la preocupación. ¿Y si decía la verdad? ¿Y si mi hija también era una víctima? Regresé con Ricardo y le conté todo. Su rostro se ensombreció con cada palabra. Necesitamos revisar ese marco, dijo. Si hay pruebas contra los Salvatierra, entiendo por qué están tan desesperados. Esa noche examinamos minuciosamente el marco de la foto. Efectivamente, en un compartimento secreto encontramos una pequeña memoria USB. Los archivos confirmaban lo impensable: Rodrigo Salvatierra y su padre utilizaban empresas legítimas para lavar dinero del narcotráfico. Ernesto había recopilado correos, transferencias y reuniones grabadas secretamente. Tu marido sabía que lo matarían si lo denunciaba directamente, explicó Ricardo. Por eso dejó este seguro. Sabía que eventualmente Andrea caería bajo la influencia de los Salvatierra. ¿Están insinuando que la muerte de Ernesto no fue natural? Pregunté horrorizada. Carmela, que nos acompañaba, puso su mano sobre mi hombro. Elena, ¿recuerdas lo rápido que empeoró? ¿Cómo los médicos no entendían qué pasaba? Un escalofrío recorrió mi espalda. Mi Ernesto envenenado lentamente mientras yo, ingenuamente, confiaba en los Salvatierra. Tenemos que sacar a Andrea de ahí, decidí. Sea cual sea su culpa, sigue siendo mi hija. Ricardo negó con la cabeza. Primero necesitamos protegerte. Con esta información, podemos ir a la Fiscalía Anticorrupción. Pero necesitamos tiempo. Esa madrugada, mientras contemplaba el techo sin poder dormir, tomé una decisión. No esperaría pasivamente mientras mi hija estaba en peligro. Si los Salvatierra querían guerra, la tendrían. Script part separator iguala. A la mañana siguiente llamé a Alfonso Vega. Acepto la oferta, dije con firmeza. Pero quiero el dinero en efectivo y entregado personalmente por el señor Salvatierra Senior.
Ricardo me miró horrorizado, pero le hice una señal para que confiara en mí. Interesante petición, señora Montero, respondió Vega con suspicacia. ¿Puedo preguntar por qué? Si voy a vender mi alma, quiero ver a los ojos al diablo que la compra. Una risa seca respondió al otro lado de la línea. Le comunicaré su requisito. La contactaré pronto. En cuanto colgué, Ricardo explotó. ¿Has perdido la cabeza? No puedes encontrarte con ese hombre. No pienso hacerlo, expliqué. Solo quiero ganar tiempo y hacer que se confíen. Mientras tanto, necesito ver a Andrea. Esa tarde compré un teléfono desechable y le envié un mensaje. Centro comercial, baño del segundo piso, mañana 11 de la mañana, destruye este mensaje. La espera fue agónica. A las 11 en punto entré al baño, que afortunadamente estaba vacío. 5 minutos después Andrea apareció, más delgada y ojerosa que nunca. Mamá, ¿qué haces? Es peligroso. Encontramos la memoria USB, susurré. Ahora lo sé todo. Incluido lo que le hicieron a tu padre. Vi el horror en sus ojos. ¿Qué? ¿De qué hablas? Lo envenenaron lentamente a Andrea. Y tú llevas viviendo con sus asesinos. Se cubrió la boca para ahogar un sollozo. Yo no sabía, te lo juro, mamá. La abracé por primera vez en semanas, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío. Escucha con atención. He aceptado su oferta como distracción. Voy a recuperarlo todo, la casa, la justicia para tu padre y a ti. Es imposible. Son demasiado poderosos. Tu padre era más inteligente que todos ellos juntos, le aseguré. Y yo soy más obstinada. Le expliqué rápidamente nuestro plan. Ella escuchaba, alternando entre el miedo y la esperanza. Tienes que seguir actuando normalmente, le dije. En 3 días todo habrá acabado. ¿Puedes hacer eso? Asintió secándose las lágrimas. Mamá, lo siento tanto. Me dejé cegar por la ambición y ahora no, hija. Tendremos tiempo para hablar de eso después. Ahora necesito que seas fuerte. Nos despedimos con un abrazo desesperado, sabiendo que nos jugábamos la vida en este plan. Script part separator igual a. Al día siguiente Alfonso Vega me llamó para confirmar que Guillermo Salvatierra, el patriarca del clan, había aceptado encontrarse conmigo. La reunión sería en su mansión, no en un lugar público. Era una trampa evidente, pero encajaba perfectamente en nuestro plan. Eso es suicidio, insistió Ricardo cuando le conté. Te tendrán completamente a su merced. Exactamente. No sospecharán qué es lo que quiero. Esa noche Ricardo contactó a su sobrino en la fiscalía. Con la evidencia de la USB pudieron preparar un operativo discreto. Necesitábamos que los Salvatierra se incriminaran con sus propias palabras. Llevarás un micrófono, explicó el fiscal Martínez. Necesitamos que confirme su relación con la muerte de su esposo y el fraude del testamento. El día señalado llegó demasiado rápido. Me vestí con sencillez, como una mujer mayor resignada a su derrota. Bajo mi blusa un pequeño dispositivo de grabación enviaba señal en tiempo real al equipo de fiscales que esperaba en las cercanías. Un coche negro con vidrios polarizados me recogió puntualmente. Alfonso Vega iba al volante. El señor Salvatierra aprecia la discreción, comentó mientras atravesábamos la ciudad. La mansión de los Salvatierra era una fortaleza con muros altos y cámaras de seguridad. Cuando entramos al estudio, Guillermo Salvatierra me esperaba sentado tras un imponente escritorio de roble. A su lado, Rodrigo parecía un títere sin vida. No vi a Andrea por ninguna parte. Señora Montero, la voz de Salvatierra era grave y pausada. Por fin nos conocemos formalmente. Le agradezco que haya reconsiderado nuestra oferta. Script part separator igual a. Me acerqué al escritorio con pasos lentos, interpretando perfectamente mi papel de anciana derrotada. Solo quiero terminar con esta pesadilla, dije con voz cansada. Y asegurarme de que mi hija estará bien. Guillermo sonrió con superioridad. Andrea está perfectamente. De hecho, pronto será parte integral de nuestras empresas. ¿Dónde está ella?
Pregunté intentando que no se notara mi ansiedad. En un spa, relajándose, intervino Rodrigo con una sonrisa forzada. Le afectó mucho su desacuerdo. Guillermo abrió un cajón y extrajo un sobre grueso. Aquí tiene, señora. 100.000 pesos en efectivo como acordamos. A cambio, firmará estos documentos renunciando a cualquier reclamación sobre los bienes de su difunto esposo. Tomé los papeles con manos temblorosas, leyendo cada línea. No solo renunciaba a la casa, sino a cualquier derecho de investigar el testamento original. Ernesto trabajó con ustedes, ¿verdad? Pregunté mientras fingía revisar los documentos. Antes de morir. Vi el intercambio de miradas entre padre e hijo. Tuvimos algunos negocios, sí, respondió Guillermo cautelosamente. Es curioso cómo enfermó tan repentinamente, continué, levantando la vista. Justo después de descubrir algo sobre sus negocios. El ambiente se tensó inmediatamente. No sé de qué habla, la voz de Guillermo se endureció. Su esposo tenía problemas cardíacos. ¿Y el testamento? También fue coincidencia que apareciera uno que beneficiaba a Andrea justo cuando ella comenzó a salir con su hijo. Rodrigo se puso de pie, nervioso. Papá, creo que la señora está divagando. Quizás deberíamos, siéntate, ordenó Guillermo sin apartar su mirada de mí. Señora Montero, ¿está usted en mi casa aceptando mi dinero? Le sugiero que firme y se vaya, antes de que reconsidere mi generosidad. Me levanté lentamente, dejando los documentos sobre el escritorio. En realidad, no vengo a firmar nada. Vengo a recuperar lo que es mío. Guillermo soltó una carcajada cruel. ¿Y cómo piensa hacer eso, señora? Con su bastón. Con esto, respondí extrayendo el micrófono de mi blusa. Y con todas las pruebas que Ernesto dejó antes de que lo mataran. La risa de Guillermo se congeló. Rodrigo palideció. No sé de qué habla, balbuceó Guillermo. Pero está cometiendo un grave error. En ese momento, las puertas del estudio se abrieron de golpe. Andrea entró, seguida por varios agentes de la fiscalía. Se acabó, papá, dijo Rodrigo derrumbándose en su silla. Lo saben todo. El fiscal Martínez avanzó hacia Guillermo. Guillermo Salvatierra queda detenido por los delitos de fraude, lavado de dinero, falsificación de documentos y homicidio. Tiene derecho a guardar silencio. Todo sucedió muy rápido. Los agentes esposaron a Guillermo y Rodrigo mientras yo abrazaba a Andrea, quien lloraba desconsoladamente. Te perdoné, mamá, sollozó. Cuando supe lo que habían hecho con papá, contacté al fiscal. El operativo fue idea mía. ¿Tú planeaste esto? Era la única forma de redimirme. De honrar a papá. Una semana después, regresé a mi casa. Mi casa, con todas sus memorias y su historia. Andrea me ayudó a desempacar, recuperando poco a poco nuestra relación. Nunca te voy a perdonar completamente, le dije una noche mientras cenábamos en la vieja mesa familiar. Pero te voy a amar siempre. Eres mi hija. Lo entiendo, respondió con humildad. Pasaré el resto de mi vida intentando compensarte. La vida siguió su curso. Los Salvatierra fueron condenados. El imperio criminal que habían construido se desmoronó bajo el peso de las evidencias que Ernesto había recopilado. Y yo, Elena Montero, la mujer a quien intentaron borrar, me convertí en la guardiana del legado de mi esposo, administrando la fundación benéfica que ayuda a mujeres mayores víctimas de abuso familiar. Porque aprendí que la justicia puede tardar pero siempre llega. Y que incluso las heridas más profundas pueden sanar cuando se exponen a la luz de la verdad. A veces cuando miro a Andrea jugando con sus hijos en el jardín de esta casa que casi perdí, pienso en Ernesto. Él siempre supo que la verdad prevalecería. La traición de mi hija me rompió el corazón, pero paradójicamente nos unió más fuerte que nunca. Porque al final el amor familiar, el verdadero, siempre encuentra su camino de regreso a casa.